Uno, dos. Buenas noches para todos. Es un gusto en esta noche estar con ustedes eh, en nuestra conferencia de cierre de este gran evento. Ha sido, como ustedes lo han visto, un esfuerzo que han hecho los profesores, las personas internacionales, por poder participar, por poder estar aquí, llevándoles estas conferencias y estas charlas de gran calidad. Les agradecemos mucho a ustedes la participación que han tenido. De verdad que ha sido un congreso que seguramente recordaremos todos debido debido a todo lo sucedido, ¿no? Nuestro primer congreso virtual y pues que seguramente también nos llevará a aprender bastantes cosas en las cuales, eh, además de traer conferencistas internacionales como cada año, pues eh, lo realizaremos, seguramente aprovecharemos esta virtualidad para poder tener un contacto más cercano con muchas personas. Entonces, el día de hoy nos acompaña el doctor Gerardo Abel Laguna Sánchez. El doctor Gerardo Laguna va a comentarles un poco de su historia, de su biografía. Recibió en 1988 el título de técnico en electrónica por el CECIT Wilfrido Massieu del Instituto Politécnico Nacional IPN. En 1993 recibió el grado de ingeniero en electrónica de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. En el año 1998 recibió el grado de maestro en ingeniería en investigación de operaciones de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en el año 2010 recibió el grado de doctor en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación en Computación del IPN. El doctor Laguna trabajó en el sector industrial privado de 1993 a 2007 en el área de ingeniería de diseño y desarrollo de dispositivos para manufactura y sistemas supervisorios, con aplicaciones industriales de telemetría y telecontrol en el sector de distribución de energía eléctrica. También ha desarrollado actividades académicas desde el año de 1995. Actualmente es profesor investigador en el Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. Sus intereses de investigación incluyen las comunicaciones digitales, la inteligencia computacional y la aplicación de técnicas avanzadas de procesamiento digital de señales. Doctor Laguna, para nosotros es un gusto y un honor poder contar con usted en esta noche. Le damos paso a su conferencia. Recordemos, sin antes recordar que las preguntas las pueden hacer a través del canal de YouTube. Al final se le van a realizar al doctor Laguna. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, pues no sé si pudiéramos ya compartir la pantalla. Por ahí la tenía o la vuelvo a compartir. Ok, entonces aquí, ahí estamos. Bueno, entonces pues es un placer para mí haber sido invitado por esta gran universidad distrital de Bogotá, Colombia, que pues particularmente le tengo un gran aprecio por muchos lazos de amistad y académicos que tenemos con los colegas de la Universidad Distrital. Y bueno, pues me han hecho favor de invitar a dar esta charla. Y bueno, pues con mucho gusto les voy a platicar de un invento que se realizó, que en principio pues se concibió desde que yo era muy joven, pero apenas ahora que soy ya un poco viejo, un poco grande, pues ya hay todas las herramientas necesarias tecnológicas para hacer esto de una manera muy rápida. Si yo hubiera querido hacer esto cuando era joven, como les voy a comentar más adelante, pues hubiera sido muy difícil, ¿no? Entonces se llama la máquina de Post, es una versión mejorada de esta máquina. Y entonces, pues voy a platicarles de qué se trata, ¿verdad? Cómo surgió la idea y bueno, espero que les agrade la charla. Entonces, básicamente, pues lo que tenemos, ¿verdad? Voy aquí a ver si puedo avanzar. Ahí está. Pues básicamente, como ven, me gustan mucho los libros.
¿no? Soy un gran lector, entonces desde que era muy niño, pues afortunadamente, pues mis padres me procuraron siempre libros, he tenido la fortuna de tener esa cultura de la lectura desde muy, muy niño. Y bueno, pues estaba yo limpiando mis libros y casualmente me encontré unas verdaderas joyas de cuando ella era muy, muy joven, ¿no? Básicamente me encontré el libro de La máquina analítica de Jeremy Bernstein, los estaba limpiando y junto a él pues estaba otro que es muy relacionado, que es el de La máquina de Post de Upensky. Y bueno, recordé que estos libros yo los leí cuando era verdaderamente muy joven, ¿no? Ya era yo un adolescente, pero estos libros me marcaron porque de alguna manera iniciaron mi camino dentro de lo que es el ámbito de las ciencias de la computación. La máquina analítica de Jeremy Bernstein pues, habla sobre todo de la saga de Charles Babbage y Anna, la hija de Lord Byron, ¿verdad? Ada, perdón, la hija de Lord Byron, que lo acompañó precisamente en este diseño fabuloso de lo que fue la máquina analítica, cuando todo se hacía con engranes, todo se hacía de manera mecánica y no pudieron concretarla nunca porque era muy difícil conseguir la precisión que se requería para esta máquina analítica. Pero ya desde entonces se bosquejaba lo que era el concepto de las máquinas computadoras. Estoy hablando la revolución industrial, esa época por allá de 1800, siglo XIX. Y bueno, la máquina de Post de Uspensky, que él le escribió este libro precisamente pues para propósitos didácticos, él es un profesor ruso, y a él le interesaba mucho que los jóvenes pues empezaran a incursionar en el ámbito de la computación y precisamente usó esta maquinita de Post para introducir a los jóvenes en lo que son los conceptos fundamentales de la máquina de Post. A mí me llegó esta versión rusa, que es fabulosa, directamente traída desde la Unión Soviética, y bueno, pues una editorial fabulosa porque traía libros a toda América Latina muy baratos con obras de los hombres más destacados de la ciencia de la ex Unión Soviética. Entonces, pues esos libros me los encontré y me acordé que pues si yo hubiera tenido esa edad, como les voy a comentar, ¿verdad? Cuando yo hubiera querido hacer este invento, pues hubiera sido muy difícil. Pero bueno, aquí están estos dos profesores, precisamente Vladimir Uspensky, matemático ruso, murió recientemente en el 2018, un gran profesor, un gran divulgador de lo que es las matemáticas y la computación en Rusia particularmente, pero a través de este esfuerzo editorial de Editorial Mir, pues en todo el mundo en general, pero particularmente acá pues fuimos beneficiarios en América Latina. Y también Jeremy Bernstein, un físico connotado, también muy famoso, un gran divulgador. Él todavía está vivo, ¿no? Hasta donde entiendo, todavía está pues activo y haciendo lo que le gusta, que es precisamente estudiar las físicas, las matemáticas, los ámbitos de las ciencias de la computación y trabaja en eso. Y bueno, es una persona que todavía por ahí anda. Entonces son grandes profesores, me marcaron, insisto, marcaron el inicio de mi carrera como computólogo y bueno, pues de alguna manera me debo a ellos, ¿no? Entonces, les decía yo que en esa época, alrededor de 1983, pues estaba precisamente pues en boga el tema este de la Guerra Fría, la ex Unión Soviética, ¿verdad? De alguna manera compitiendo siempre con los Estados Unidos por la supremacía en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito espacial, en el ámbito militar, y bueno, eran esos momentos interesantes, por ahí de los 80, yo era un adolescente, y bueno, les digo que me gustan mucho los libros, siempre me han gustado y bueno, pues este librito de La máquina de Post precisamente marca en mi vida el inicio, mi incursión en lo que son los sistemas computacionales. Yo tenía alrededor de 15 años y bueno, como ávido lector que soy, rápidamente lo leí, pero además, insisto, yo dije, bueno, ¿cómo podría ya ser una máquina de estas, no? En ese entonces hubiera sido muy complicado, insisto, ¿no? Un poquito más adelante, cuando ya era yo un poquito más grande, tenía 19 años, estaba yo de alguna manera pues iniciando mi carrera académica en la universidad, pues yo ya tenía algunos conocimientos de programación de sistemas, de microprocesadores, era una persona muy inquieta y bueno, hice mi primer diseño microprocesado, ¿no? Precisamente con la tecnología que estaba ahí disponible, un microprocesador de Motorola, el 6002, y bueno, también publiqué mi primer artículo, ¿no? Todavía no me egresaba yo de la universidad y yo ya andaba haciendo esas cosas. Era bastante inquieto, pero insisto, aún así, con todo eso que yo sabía, hubiera sido muy complicado realizar un prototipo de la máquina de Post, por razones que voy a comentar más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es la máquina de Post? La máquina de Post no es otra cosa más que una cosa similar a la máquina de Turing. La máquina de Turing sí es muy popular, sí es muy conocida, pues porque Turing en sí es un monstruo, se le reconoce como uno de los grandes padres de la computación y además es un personaje muy interesante.
que hasta libros, novelas, películas se han hecho de él, ¿no? Tuvo una participación fundamental en que los ingleses ganaran a los alemanes en la codificación de ciertos mensajes secretos. Él se dedicaba a esas cosas y a otras más, pero también al estudio de lo que era la modelación de la computación. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esta maquinita que trata de emular un poquito ese concepto de tanto la máquina de Turing como la máquina de Post. No es otra cosa más que una cinta infinita que tiene marcas. Aquí esas marcas parecen como ceros y unos, pero originalmente pues, eran tachecitos o la ausencia de los tachecitos. Y esa cinta tenía celdas donde en cada celda pues, se podía contener una marca precisamente y un carro, ¿verdad? Un carro que es el que de alguna manera permite leer si esa localidad tiene o no la marca, ¿no? En fin, la máquina básicamente sigue instrucciones y dependiendo de esas instrucciones es que se asoma a la localidad que está indicada por el carro, ¿verdad? Y toma decisiones en función de eso. Incluso puede marcar o borrar precisamente las marcas que están sobre ella. La máquina de Post es muy parecida, ¿verdad? Nada más que vamos a ver que tiene menos instrucciones, ¿no? Entonces, en este sentido, aquí es importante hacer una aclaración pertinente, porque ya me ha pasado que cuando yo hablo de la máquina de Post, siempre hay algún ingeniero mecánico que asume que estoy hablando de una máquina mecánica, de algo físico. Y la verdad es que tanto Emil Post como Turing realmente estaban hablando de experimentos mentales. Y ellos le llaman máquina porque se le imaginan que es una celda, perdón, una cinta con celdas y bueno, un cabezal, ¿no? Un lector. Y simplemente por eso le llaman máquina, pero en realidad nunca existieron físicamente. Aquí lo que yo les voy a presentar sí existe físicamente, es un prototipo y está inspirado de alguna manera en estas máquinas que estamos comentando. Bien, entonces es muy interesante lo que hizo Post y lo que hicieron junto, ¿verdad? Con Turing, porque prácticamente lo hicieron al mismo tiempo. Realmente es de esas coincidencias fabulosas donde dos personas que están físicamente en lugares muy distantes, de hecho, porque Emil Post, pues, un matemático estadounidense, estaba en América, mientras que Alan Turing estaba en Inglaterra, pues los dos casi al mismo tiempo estaban trabajando sobre lo mismo, ¿no? Máquinas para poder modelar lo que es una computadora universal, precisamente con este concepto de una celda que está colocada en una cinta y muchísimas celdas de estas con marcas y un cabezal que está leyendo precisamente esta cinta. Entonces, ambas máquinas son muy parecidas y de hecho lo increíble es que ambos hubieran trabajado casi simultáneamente sin haberse puesto de acuerdo. El artículo más famoso de Emil Post, que tiene que ver con esto, pues se publica en 1936 y en ese mismo año Turing somete su artículo también muy famoso respecto de esto mismo. La única diferencia es que los dos, aunque lo sometieron en el 36, digamos, el artículo de Emil Post sí se publica en el 36 y el de Turing aparece con el número de 1937 por razones históricas de que era muy lenta la edición, pero sí se recibió en el 36 y se aceptó en el 36. Entonces, para propósitos prácticos podemos decir que ambos artículos son de alguna manera simultáneos, e insisto, lo increíble es que nunca se pusieron de acuerdo, ¿no? Bueno, entonces, la máquina de Post no es otra cosa más que una máquina de Turing, pero con un conjunto de instrucciones más pequeño. Esa es básicamente la idea, ¿no? Pero ambas tienen cintas con celdas, ambas tienen un cabezal que lee estas celdas y tienen instrucciones de movimiento, ¿verdad? Para mover el cabezal y ir revisando lo que tiene la celda. Entonces, aquí lo que yo les voy a platicar es, les decía que ahora descubrí, cuando estaba yo revisando estos libros y los estaba limpiando, precisamente aquí en la imagen se ve mi libro, ¿verdad? Mi libro de La máquina de Post, que con todo lo que sé ahora, ¿no? Ya un viejo lobo de mar, ya con muchos kilómetros en el ámbito de lo que es la ingeniería y la academia, pues ya realmente vi que esto lo podía hacer muy rápido, ¿verdad? Con el soporte tecnológico con el que contamos, digamos con descripción de hardware, concretamente con VHDL, que es lo que yo manejo, y una tarjetita con un FPGA, ¿no? Se puede hacer muy rápido y es lo que hice, y bueno, es lo que les voy a presentar entonces en esta charla. Básicamente, ¿qué se hizo? Pues lo que se hizo es hacer un pequeño microprocesador, un procesador muy pequeñito que está inspirado, insisto, en la máquina de Post, que básicamente es la máquina de Turing, pero insisto, con menos instrucciones. Vamos a ver que propongo una arquitectura que tiene solo 8 instrucciones, entonces estamos hablando de un enfoque RISC, ¿verdad? Un enfoque de computación con un conjunto de instrucciones muy reducido, eso es lo que significa RISC. Además, evidentemente, vamos a ver que se trata de una arquitectura Harvard, es decir, espacios de código y espacios de datos separados,
Y bueno, evidentemente también es un ejercicio académico, ¿verdad? El prototipo es básicamente con propósitos didácticos y por eso tiene un espacio de memoria tanto para código como para datos muy pequeñitos, solamente 256 localidades. Pero ustedes pueden tomar el código que yo les ofrezco, está disponible en un repositorio GitHub, y ustedes pueden hacer la clonación y extenderlo a lo que quieran una vez que vean esta presentación y el libro que está también disponible ahí en la plataforma, un libro que yo escribí y que, insisto, está también en la plataforma, ¿no? Entonces, se va a poner en práctica con VHDL y con un FPGA, y bueno, pongo a su disposición toda esta información para el que esté interesado y sea inquieto así como yo, pues se ponga a jugar con esta propuesta de prototipo, ¿no? Entonces, ¿por qué surgió la idea, digamos? Pues básicamente porque yo veo, insisto, un poco con asombro cómo avanza la tecnología. Yo he vivido y he seguido la saga de la computación desde que empezó en los 70s, como la conocemos ahora, me refiero a la computación digital electrónica con semiconductores, y he visto cómo se ha desarrollado, ¿no? Desde que se hacían los circuitos con componentes discretos hasta ahora que todo está altamente integrado en circuitos que incluso ya son System on Chip, donde ya todo está dentro del dispositivo y ya todo se programa. Es decir, estamos en un punto donde el hardware ya está muy oculto, el hardware ya no lo vemos. De hecho, todo lo que hacemos es programación y de alguna manera se programa el hardware, ¿no? Entonces, resulta que es realmente complicado, puede ser realmente intimidante para los jóvenes incursionar en esto por todo lo que involucra, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, pues voy a poner un ejemplo. En 1989, cuando yo hice mi primer sistema microprocesado que ya les platicaba, pues yo tenía acceso a los manuales, no había internet, era otra modalidad, ahí se buscaban los libros en la biblioteca, había que ir a buscar estas fuentes, todas eran impresas, y entonces uno leía el manual, ¿verdad? El manual del microprocesador, el manual del periférico, y con base en eso uno hacía su diseño. Por ejemplo, es el caso de la máquina famosísima, la primer Mac, ¿no? De Steve Jobs y compañía. Todos eran componentes discretos y había tarjetas donde se ponían los componentes. Entonces, ¿qué información es la que uno tenía que leer? Pues realmente eran algunos manuales y no pasaban de 200 páginas que uno tenía que leer para poder hacer un sistema, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en este manual que les acabo de presentar de Intel, que, por ejemplo, el capítulo 2 es el que habla del 80, 88, 80, 86, que es la familia de las primeras computadoras personales, por allá la IBM, ¿no? La IBM PC de los 80s, y vemos que realmente solo tiene poco más de 250 páginas, ¿no? Esta sección que habla de esos microprocesadores y de los periféricos correspondientes. Entonces, leyendo eso, uno podía hacer un sistema. Bueno, pero eso era antes, ¿verdad? Estamos en otros tiempos. Entonces, en 1989 yo tenía que leer alrededor de 200 páginas para hacer un sistema microprocesado. No había mayor problema más que leer esa información y hacerlo. El ejemplo que les pongo es precisamente mi primer diseño microprocesado, que por cierto ahí lo tienen disponible, ¿no? Está disponible en ese enlace, y pueden ver aquí está el esquemático, ¿verdad? Aquí está el microprocesador, algunos dispositivos periféricos para el control de unos display LED, ¿verdad? Una matriz para botones, algunos arreglos más de lógica de pegamento, en fin, un circuito muy pequeño, pero esta ya era una computadora. Era una computadorcita que de alguna manera corría programas con base en el microprocesador 6002 de Motorola, y bueno, yo tenía un pequeño sistema operativo que lo corría ahí y me permitía interactuar con él. Eso se podía hacer, insisto, después de leer 200 páginas de un manual, pero ustedes ahora, desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, ha avanzado tanto la tecnología que es verdaderamente intimidante, insisto. Si alguien quisiera hacer una cosa, aunque sea sencilla, con la tecnología disponible, ya no son 200 páginas, son decenas, centenas de libros y documentos digitales que tendrían que leer para más o menos ubicar qué necesitan, luego seleccionar lo que es necesario y hacer un ejercicio muy, pero muy fuerte para seleccionar lo importante en ese universo de información que ahora es la red y que está saturadísimo de información por el avance tan impresionante que ha tenido la tecnología. Entonces, ¿cómo le entran los jovencitos? ¿Cómo le entran a esto? Muy complicado, es muy complicado para los profesores poder introducirlos. Hay dos vertientes, ¿no? Los que dicen, pues les enseño lo que yo aprendí, pero eso fue hace 40, 30, 20 años, muy lejos, ¿no? O les enseño lo último, pero entonces la brecha
insisto, de lo que es la avalancha de información que se le viene al estudiante, pues es increíble. Entonces hay que buscar un punto medio, esa es la idea de este prototipo, presentar los conceptos básicos de la computación con un modelo clásico, la máquina de Post, que es equivalente a la máquina de Turing, llevarlo a la práctica con una tecnología muy moderna, que son precisamente estos circuitos System on Chip, FPGAs, que tienen además otras cosas, pero yo nada más uso la lógica del FPGA programable, y con eso el chico, ¿verdad? Los estudiantes incluso pueden desarrollar su propio microprocesador, porque la idea es que justo lo que estoy haciendo es hacer un procesador usando esta tecnología, pero inspirándome en la página, en la máquina de Post. Entonces, ese es el espíritu. Aquí les pongo un ejemplo, precisamente el dispositivo que está en la tarjeta que yo uso para hacer esta máquina de Post. No uso lo que voy a decir, porque evidentemente yo estoy haciendo mi propio microprocesador, pero este dispositivo que es un System on Chip que está en la tarjeta que yo uso, que es una Basis 3 muy barata, no cuesta más de, digamos, no debe costar más de $200, muy barata. Entonces, tiene no solo lógica de pegamento, es decir, para hacer diseños lógicos combinatorios o secuenciales, que es lo que yo uso para la máquina de Post, sino además incluye un microprocesador o un par de microprocesadores de marca ARM, los Cortex A9, y periféricos, ¿no? Para comunicación serial, para buses, un montón de cosas que, insisto, hacen que estos nuevos dispositivos FPGAs se llamen System on Chips, todo un sistema dentro del mismo chip. Bueno, entonces aquí les estoy presentando esa familia que es la Sync 7000. ¿Qué tendría que leer alguien para poder hacer un sistema con esto? Bueno, primero que nada, leerse el manual del entorno de desarrollo. El puro entorno de desarrollo tiene sus manuales, que son decenas de manuales, porque como todas estas plataformas de desarrollo, particularmente Vivado, que es la plataforma de desarrollo de Xilinx, que es el fabricante de este FPGA System on Chip que les acabo de platicar, pues proporciona la plataforma, pero ustedes tienen que leer todos los manuales para poder utilizarlos. Aquí estoy viendo una vista del módulo de definición de elementos IP, que se llaman así por propiedad intelectual, ¿sí? Son bloques que ya están preconstruidos y que me ofrece la plataforma para que yo los use. Y dentro de esta plataforma aparecen ya los famosos ARM, ¿no? Los Cortex X9. Son dos, fíjense, en este dispositivo que yo uso tiene dos. Y es un dispositivo poderosísimo, un microprocesador de primera, ¿no? Tiene dos de esos. Bueno, pues entonces hay que leer el manual para poder usar la plataforma de desarrollo. Por ejemplo, esta partecita, esa ventana que les estaba mostrando, nada más esa ventana de ese entorno de desarrollo, su manual es de 100 páginas. 100 páginas para poder usar esa ventana que es parte del sistema de desarrollo Vivado, que es el que me permite poder trabajar con este FPGA que ya les platico. Bueno, pero esa es nada más la ventanita con la que yo interactúo para configurar y programar de una manera, digamos, asistida con un wizard el componente, porque es muy sofisticado y es muy complicado. Quererlo hacer a mano sería imposible, ¿no? Bien, ese es el entorno. Ahora, el propio microprocesador, el Cortex A9, que incluye, ya vimos que tiene dos, bueno, yo tendría que leer alrededor de 200 y tantas páginas para el propio microprocesador, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya llevamos como 400 páginas. Y luego, si yo quisiera interfacear este dispositivo microcontrolador, digamos el Artex, ¿no? Con el dispositivo microprocesador que contiene adentro, estoy hablando ya de leer 306 páginas para el bus de interconexión que se conoce como interfaz AXI. ¿Sí? Esta interfaz es un bus de interconexión y es un bus serial, por razones de velocidad se requiere que sean seriales ya los buses, y entonces estamos hablando de 300 páginas para la especificación de ese bus que me permitiría, insisto, interconectar los dispositivos de procesamiento ARM que están dentro del Artix, con los periféricos que también ofrece la propia tecnología. En fin, ya llevo muchas páginas y todavía no sé qué hacer para poder hacer un sistema microprocesado. Entonces, esto se vuelve verdaderamente abrumador. Bien, entonces, básicamente lo que hice fue hacer una realización práctica de una arquitectura, digamos, ejemplar, un pequeño prototipo de un pequeño microprocesador. Con eso se introducen los conceptos básicos de la computación y además me permite introducir a los alumnos en el contexto del diseño lógico utilizando estas herramientas que están, digamos, en la frontera del conocimiento, de tal manera que no pierdo el piso, ¿verdad? No dejo los fundamentos de la computación, del algoritmo, de todo lo que implica esto, y a su vez aprovechamos la tecnología que está disponible. Entonces,
Dicho eso, pues ya paso a explicar precisamente este invento. Precisamente aquí tengo un diagrama a bloques de lo que es la concepción de Charles Babbage de la máquina analítica. Insisto, él lo hizo esto cuando él estaba por allá del siglo XIX, era la revolución industrial, y todo lo que por ahí había pues eran fundamentalmente máquinas de vapor, ¿verdad? Muchas máquinas para hacer tejidos, ¿no? Era la época precisamente de este boom de la industria textil, y bueno, él concibió la máquina como una máquina que él le llama máquina analítica y que se componía por un almacén, ¿sí? Un almacén donde guardaba los insumos y los resultados, un molino donde procesaba precisamente los insumos y luego regresaba los resultados al almacén, y una parte de control que es la que de alguna manera daba, ¿verdad? Indicaba qué es lo que se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer. Por supuesto, las entradas, ¿verdad? Que era lo que el usuario introducía, y la salida, que era el resultado que arrojaba precisamente esta máquina. Bueno, es padre de la computación precisamente Charles Babbage, porque este esquema en lo fundamental se sigue empleando en la actualidad. Simplemente, pues cambiaron, se actualizaron los nombres, ¿verdad? Lo que era el almacén no es otra cosa más que la memoria, lo que era el almacén no es otra cosa más que la unidad de procesamiento central o CPU, y la unidad de control sigue manteniendo su nombre. Ahora hablamos de datos de entrada, ¿verdad? Y de datos de salida, pero como vemos, la idea es exactamente la de Charles Babbage. Bueno, entonces, este diagrama bloques precisamente es el que orienta cualquier arquitectura, y la mía no es la excepción. La mía tiene precisamente esas partes. Tiene una unidad de control, tiene un CPU y tiene una memoria, ¿no? El CPU es el que está inspirado en la máquina de Post, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cómo lo construyo, pero por ahora vámonos despacito. Entonces, el hardware de la máquina de Post, ¿no? Recuerden que todo sistema computacional tiene dos partes: el hardware, que son los fierros, lo que se toca, y el software, ¿no? Los códigos, el programa, las instrucciones, son dos cosas, siempre están presentes. Bueno, respecto del hardware en la máquina de Post, lo que tenemos, ya decíamos, es una cinta infinita, y cada una de las celdas que contiene esta cinta infinita, pues está identificada con un número, ¿verdad? Aquí tengo una secuencia de números enteros, ¿verdad? Tanto negativos como positivos, incluyendo el cero, y también vemos que tenemos el carro que se va moviendo para ir revisando cada una de las celdas, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos lo que es el hardware de la máquina de Post. Luego, el software, pues son precisamente las instrucciones, ¿no? Básicamente, movimiento a la derecha del carro, movimiento a la izquierda, colocar una marca, borrar una marca, dar un brinco en términos de si hay una marca en la celda que estoy revisando. En fin, aquí lo importante es que este conjunto de instrucciones es muy compacto, y en el diseño original de Post, pues estamos hablando de que eran precisamente 6 instrucciones, ¿no? Al ratito las voy a ver con más detalle, pero estamos hablando de que en general son 6 instrucciones, y hay una peculiaridad. La secuencia de instrucciones es tal que la instrucción necesita que yo diga en qué instrucción estoy, y también que diga quién es la siguiente instrucción, ¿sí? Por eso hablamos de un índice I y un índice J. El índice I me dice qué instrucción estoy ejecutando ahorita, y el índice J me dice cuál es la siguiente. Más adelante voy a hablar con más detalle de esto, ahora nada más estoy hablando en lo general. Bueno, entonces aquí tenemos el resumen de lo que era la máquina de Post original, es decir, la que especifica Uspensky en su libro, ¿verdad? Estamos hablando de un código que está conformado por programas a partir de 6 instrucciones. Instrucción de movimiento a la derecha del carro, instrucción de movimiento a la izquierda del carro, instrucción de impresión de marca, instrucción de borrado de marca, instrucción de salto condicional en términos de si hay una marca o no en la celda que se está revisando, y una instrucción de parada. Ahí están mis 6 instrucciones. En la cinta, pues lo que está son las celdas que pueden no tener marcas, y de alguna manera esos son los datos de entrada, ¿sí? El estado inicial de la cinta son mis datos de entrada, corre el programa, hace modificaciones, y el estado final de la cinta sería mi salida, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos la idea de lo que sería entonces las entradas y las salidas, ya con el código y los datos de la máquina de Post. Bien, entonces hablaba yo del referente de Uspensky, ¿verdad? El librito que ya les platicaba. Entonces, fíjense cómo lo maneja Uspensky, ¿no? Ahí tengo una vista de su libro, ahí está la anotación para las 6 instrucciones, y acá se los voy a presentar ya con mucha claridad. Uspensky, digamos, define, ¿no?, la operación de la máquina de Post en los siguientes términos. Movimiento a la derecha con esta flechita, nótese el índice I, instrucción I, hace movimiento a la derecha del carro, y luego de eso se va a la instrucción J.
Ya les decía yo que tengo el índice I y el índice J en todas las instrucciones, excepto en stop. En stop ya no hay J porque no hay siguiente instrucción. Pero en todas las demás, por ejemplo aquí, movimiento a la izquierda, tengo la instrucción I, movimiento a la izquierda del carro, y luego vete a la instrucción J. Aquí en marca, ¿no? Instrucción I, pon una marca en la celda, y luego ve a la instrucción J. Siguiente instrucción, la de borrado, ¿no? Es la instrucción I, borra la marca, y luego ve a la instrucción J. Finalmente, salto condicional. La instrucción I, si la celda tiene marca, vete a la instrucción J1, si no, vete a J2. Y finalmente, instrucción I, stop, parada, ¿no? Bueno, esa es la notación de Uspensky, es una notación matemática, ¿no? Evidentemente él es matemático. Entonces, primer paso para mi prototipo, pues hay que actualizar la notación. Yo soy computólogo y entonces, pues busco una notación computacional y escojo esta. Noten cómo sigo teniendo el índice I, ¿verdad? De la instrucción, que me dice que instrucción es la que estoy actualmente ejecutando, pero noten cómo no pierdo el siguiente índice, que es el que me dice la siguiente instrucción. Entonces aquí digo, right move, movimiento a la derecha. El espíritu es el mismo, ¿eh? Es instrucción I, movimiento a la derecha del carro, y luego ve la instrucción J. Siguiente instrucción, ¿verdad? Y left move, movimiento a la izquierda del carro, y luego ve a la instrucción J. Siguiente instrucción, print, pon la marca. Entonces, instrucción I, pon la marca, print, y luego ve a la instrucción J. Instrucción de limpieza, ¿verdad? Tengo instrucción I, clear, es decir, borra la marca, si es que existe, y vete a J. Y la condicional, noten cómo la estoy definiendo. Digo, if empty, ¿sí? Si está vacía, entonces ve a la instrucción J1, en otro caso ve a J2. Stop se queda como está, ¿verdad? Instrucción y stop. Ahí no hay mayor novedad, pero noten cómo he actualizado la notación de Uspensky para dejarla en términos computacionales. Ya hice mi primer paso para un prototipo. Me estoy acercando a una realización práctica. Bueno, entonces, aquí tenemos ya un resumen, ¿verdad? Tenemos un resumen de lo que sería, pues, ya, digamos, lo que es el espacio de código con el programa de la máquina de post. Aquí está un programa, ¿verdad? Tiene 4 líneas con sus correspondientes instrucciones con mi notación actualizada. Tengo el estado de mi cinta con marcas al inicio, corro el programa, al final va a quedar otra cosa y tendré entonces tanto los datos de entrada al principio como los datos de salida una vez que se termina el programa. Y bueno, aquí el carro, que es justo el que se va moviendo a la derecha, a la izquierda, y va marcando, borrando lo que está en las celdas, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tenemos ya cómo está construida. Bien, ¿qué es la propuesta concreta que yo hago para ya hacer una realización práctica? Bueno, pienso, yo no tengo una cinta infinita, pero sí tengo registros de memoria que pueden hacer las veces de una cinta, aunque no infinita, pero puedo yo verlo como una suerte de registros que están uno tras otro y que estos registros contienen ya no marcas, sino unos y ceros. Es decir, ya la marca va a ser el 1, ¿verdad? Y la ausencia de marca va a ser el 0. Entonces, traslado esta máquina del ámbito de la cinta con celdas y marcas al ámbito del diseño lógico, donde lo que tengo es memoria con localidades y estas localidades tienen bits, ¿de acuerdo? Entonces ya no voy a hablar de un carro, voy a hablar ahora de apuntadores. Un apuntador de datos, que es el que me indica la posición que estoy revisando de la cinta, y un apuntador de instrucciones, que es el que me dice cuál es la instrucción que se va a ejecutar. Y me acuerdo que en el ámbito de la computación, en nuestro tiempo, ya es muy común que las instrucciones se ejecuten de manera secuencial. Es decir, instrucción número 1 y a continuación la instrucción número 2 y luego la instrucción número 3, a menos que se encuentre una instrucción de salto. Por lo tanto, es un poco redundante indicar cuál es la siguiente instrucción. Así que una mejora que yo hago en mi diseño es obviar el índice J, asumir que las instrucciones se ejecutan de manera secuencial, pero ahora sí necesito una instrucción explícita para salto, porque ahora sí necesito eventualmente, ¿verdad? Una instrucción que me permita brincar a otra posición, es decir, hacer un control de flujo cuando sea necesario, algo que quedaba de alguna manera solucionado de manera automática en el enfoque original de Post y de Uspensky, porque ellos siempre marcaban J, ¿no? Y al indicar J, ahí se daba la oportunidad de que ellos brincaran dando cambios de flujo. Entonces, como yo voy a evitar el J, es que necesito incluir una instrucción de brinco explícita, ¿de acuerdo? Esa es básicamente la idea de lo que voy a hacer. Entonces, ¿cuál es el hardware ahora de mi máquina de post? Máquina de post mejorada, por eso es MPM, máquina de post mejorada. Esa es mi versión, es mi propuesta. Pues básicamente ya no hablo de cinta,
de lo que estoy hablando es ahora de digamos, un banco de memoria, aquí de bits concretamente, y noten cómo ahora ya no están numerados con números negativos, sino simplemente números enteros junto con el cero, positivos, ¿verdad? O sea, números no negativos, vamos a decirlo, ¿no? En términos formales. Y noten cómo entonces se vuelven las direcciones de cada una de esas localidades. Por lo tanto, el carro ya es un apuntador de datos. Es decir, este DP, que es Data Pointer, apuntador de datos, lo que me está dando es la dirección a la cual estoy haciendo referencia para asomarme a ver si hay un 1 o hay un 0, donde el 1 corresponde a la marca y el 0 a la ausencia precisamente de esa marca, ¿verdad? Entonces, ya dije, ¿verdad? Hice el ajuste de eliminar el índice J, por ello requiero incluir una instrucción más, que es una instrucción de brinco, ¿verdad? Aparte de la condicional, necesito una instrucción de brinco para permitir ese control de flujo. Y ahora voy a usar un apuntador de datos en vez de un carro, y también voy a necesitar un apuntador de instrucciones, un instruction pointer, para dar seguimiento secuencial a las instrucciones en la forma que ya expliqué. Bien, entonces, ¿qué cambios hay de la máquina de post original y de la especificación de Uspensky y respecto de mi propuesta? Pues básicamente que tiene una instrucción más, ¿no? Sí tengo la instrucción que ahora corresponde a movimiento a la derecha, si lo queremos ver así, que sería incremento del data pointer. También tengo la instrucción que corresponde al movimiento a la izquierda, que sería aquí decremento del data pointer. Tengo la instrucción de marca, que sería aquí escritura de un 1, ¿sí? Un set. Y tengo la instrucción de limpieza, ¿verdad? Que corresponde a un clear, es decir, colocar un 0. Tengo ahora la instrucción nueva, que es instrucción de salto, no es condicional, es un salto puro. Y también tengo una instrucción de salto condicional en términos de si hay un 0, ¿verdad? En la localidad. Y finalmente la instrucción de parada, es decir, tengo 7 instrucciones. Bien, entonces las localidades ahora me indican precisamente a las celdas, ya no son celdas, son localidades de bits, y bueno, ahí tendría yo tanto los datos de entrada como los datos de salida. Bien, aquí están las instrucciones precisamente para la máquina de post mejorada. Noten cómo ya no hay índice J, instrucción I incrementa data pointer, ¿verdad? Asume que la ejecución es secuencial. Instrucción I decrementa el data pointer. Instrucción I set, ¿no? Corresponde a poner un 1. Instrucción I clear corresponde a poner un 0, que es como decir limpiar la marca, ¿verdad? Luego, la que les digo, la de salto, ¿verdad? Es simplemente instrucción I brinca, es lo que significa jump, brinca a J. Y la de salto condicional, ahora digo, ¿verdad? Jump if 0, ¿verdad? Brinca, si es 0, a J. Si no es 0, entonces sigue con la instrucción que a continuación aparece. Finalmente, stop, esa se queda igualita, ¿verdad? Entonces ahí tengo ya mis 7 instrucciones, ya di el siguiente paso para mi prototipo. Ya actualicé la notación pensando en un hardware concreto de diseño lógico sustentado en localidades de memoria que alojan bits con una ejecución secuencial que me evita el índice J, pero ahora necesito una instrucción de salto porque en todo programa universal necesito instrucciones de control de flujo. Bueno, entonces ahí está lo que ya necesito como mi siguiente aproximación. Aquí está ya, digamos, el equivalente con la máquina de post mejorada. Tengo mi programa con el conjunto de instrucciones. Noten que ahora son secuenciales, asumen que hay una ejecución secuencial porque no hay índice J, y simplemente iré primero la 0, luego la 1, 2, a menos que haya condiciones para saltar como aquí, ¿sí? O acá, ¿verdad? Ahí habría cambio en el control de flujo. Bueno, la localidad de memoria que contiene unos, ¿verdad? La memoria es precisamente lo que representa ahora la cinta, y el data pointer es en mi carro, mientras que el instruction pointer es lo que señala las instrucciones. Ahí está el espacio de código, el espacio de datos, por eso es una arquitectura Harvard, están separados, ¿no? Bueno, entonces ahí ya tenemos la representación gráfica de lo que he platicado. Ya vamos a poner manos a la obra. Necesito codificar mis instrucciones. Son 7 instrucciones. Puedo usar 3 bits para poder codificarlas. Y digo, me sobra, porque con 3 bits tengo 8 combinaciones, entonces me sobra 1, tengo 7 instrucciones. ¿Qué tal que le asigno el número 0 a una instrucción nueva que se llama no operation, NOP, que se usa para básicamente hacer tiempo y está presente en todos los lenguajes de los microprocesadores actuales? Entonces incluí la NOP simplemente para poder hacer lazos de tiempo y pues tener ya en principio lo que yo considero son las instrucciones mínimas indispensables para tener una máquina operativa que además está inspirada en la máquina de post. Es una máquina universal y además aquí con esta, digamos, definición de mnemónicos, ¿verdad? Tengo un lenguaje muy cercano a un ensamblador típico para un procesador moderno
el que ustedes gusten, ¿no? Entonces, ahí están las instrucciones, son 8, asigno códigos, tengo 3 bits, y entonces hablo de que yo puedo codificar con 4 bits, ¿verdad? Con 4 bits me sobra uno, tenía yo 3, con uno más ya estoy holgado. Tengo 4 bits para los códigos y memoria de bits únicos para lo que es la cinta. Ya tengo completo mi diseño lógico. Aquí, evidentemente, cuando yo doy saltos, con la instrucción jump o jump 0, pues necesito indicar la localidad a la que voy a saltar. Por eso uso 2 nibbles más, dado que mi espacio ya dije que es de 256 localidades en la memoria de datos y por lo tanto necesito 8 bits para poder direccionarlo. Y 8 bits está repartido en 2 nibbles. Por eso, si el código es de un nibble, necesito 2 nibbles más para poder acceder a la dirección que estoy especificando. Bueno, alguien dirá, pero pues 256 bits, perdón, 256 localidades es muy poco. Sí, pues usted modifique mi diseño y agregue aquí todos los niveles que necesita para aumentar el espacio de direccionamiento de este prototipo. ¿Sí? O sea, yo les proporciono el código, ustedes pueden modificarlo y ya expandirlo como ustedes necesiten. Pero yo ahorita de entrada nada más tengo un espacio de 256 localidades. Aquí está, ¿no? Aquí está ya la arquitectura en corto. Entonces tengo yo mi unidad central de procesamiento inspirada en la máquina de POST, ya actualizada con una instruction pointer para las instrucciones del espacio de código y un data pointer para las localidades de datos, que son las que contienen los ceros y unos que voy a leer y a modificar. Nótese aquí que el bus de datos es bidireccional porque tanto puedo leer como puedo escribir. Su tamaño es 1, pues sí, porque son simplemente localidades de un bit, ¿verdad? Por eso el ancho es 1. Mientras que acá el ancho del bus para los códigos es de 4 bits por la razón que ya expliqué, ¿no? Al menos necesito 3 bits, pero doy uno más para tener cierta holgura, así que tengo 4 bits. Y nótese cómo los buses de direcciones son de 8 bits en todos casos, porque pues con 8 bits puedo direccionar el espacio de 256 localidades, tanto en el espacio de código como en el espacio de datos. Arquitectura Harvard, porque hay buses separados para códigos y para datos, ¿sí? Es una arquitectura Harvard. Bueno, ese es el diagrama bloques. Acá vamos a ver que está un diagrama más completo. No los voy a agobiar con esto. Simplemente les digo, aquí está el CPU máquina de post que estoy proponiendo con sus registros. Está muy esquematizado, está muy abstraído. Y aquí la memoria que hace las veces de espacio de código, que es una ROM, el espacio que hace las veces para datos, que es una memoria RAM. Nótese que la RAM es de 256 por un bit, mientras que la ROM es de 256 por 4 bits, ¿no? Ahí está lo que les dije. Y una serie de multiplexores para que el usuario tenga acceso manual y pueda modificar y leer la memoria de datos antes de la ejecución del programa y para ver el resultado después de ella, ¿sí? Entonces, no voy a entrar en detalles de esto, insisto, ya no tengo mucho tiempo y no los quiero agobiar además. Los detalles están en el repositorio y hay un libro que yo escribí donde se explica con mucho detalle esto y está a disposición de ustedes, ¿no? El que quiera entrarle eso, pues lo puede hacer. Simplemente les muestro que aquí está una aproximación más detallada de lo que es la arquitectura ya concreta del prototipo. Bien, para esto usé una metodología de diseño que se llama RTL, ¿sí? Es una metodología de diseño lógico, donde la idea básicamente es usar el concepto de algoritmo y usar variables que represento en hardware para poder desarrollar mi sistema. Sí, a grandes rasgos. Tampoco los quiero agobiar con esto, también viene en el libro que ya les estoy platicando. Básicamente ahí vienen todos los diagramas de máquina de estado finito que se hacen mediante el enfoque algorítmico, por eso uso diagramas ASM, y concretamente la metodología RTL pues habla de usar transferencias entre registros, porque finalmente el espíritu de esto es dar un enfoque como de variables, ¿verdad? Y las variables finalmente son registros, por eso el ASM, el diagrama ASM se convierte en ASMD, porque tiene una ruta de datos, ¿verdad? Tiene una ruta de control que da seguimiento a las instrucciones y una ruta de datos que es la que hace la transferencia entre las variables, entiéndase, los registros. No los voy a agobiar con eso, todos esos detalles vienen en el libro, entonces simplemente voy a proceder indicando que la idea fundamental de lo que estoy platicando y del diseño del prototipo es una idea virtuosa, que es un principio fundamental de la computación y que es el ciclo de máquina. Fetch, decode, execute. Es decir, toda máquina computadora lo que hace es lee una instrucción, eso es fetch, hace la interpretación de la instrucción, eso es decode, y luego la realiza, eso es execute. Entonces, el invento básicamente lo que está haciendo es fetch, decode, execute, fetch, decode, execute de cada una de las instrucciones que están en el programa y esto con base a las reglas de la máquina de post y concretamente de la modalidad que estoy proponiendo, que es la máquina de post mejorada. Bueno, entonces ya, ¿no? Para terminar casi, ¿no? La parte interesante, que es la parte práctica. Bueno, entonces ahí está una vista del invento. Noten que tengo el libro de referencia de Uspensky, ¿no? Solo porque es
históricamente motivante. Y tengo una tarjeta Basis 3 que es muy barata, tiene un FPGA de la familia Arctic 7, muy poderoso, ya dije que tiene unos ARM, pero no los uso. Yo uso nada más la parte de lógica de pegamento, porque estoy haciendo mi propio microprocesador, y luego con esta tarjetita muy barata. Pero si yo quisiera, pues ya que la tengo, pues hago otras cosas fabulosas, ¿no? Bien, entonces voy a usar el entorno Vivado, ¿no? Ahí hago la implementación, lo paso y corremos el desarrollo de lo que les estoy platicando, que es el prototipo. Bueno, ahí está la base tecnológica, es una tarjeta de, insisto, de desarrollo, Basis 3, tiene un Arctic 7, que es un dispositivo muy poderoso, es poderosísimo. No importa que la tarjeta sea barata, el Arctic 7 es poderosísimo. Ya les digo que tiene 2 ARM y otras cosas más fabulosas. Pero yo nada más uso la lógica de pegamento del FPGA y, por supuesto, sus displays LED, sus interruptores, sus LEDs, sus push button y todo esto que necesito para hacer la interfaz de usuario, ¿de acuerdo? Aquí está la asignación de precisamente cómo yo uso los displays para dar monitorización del estado de mi máquina, ¿verdad? De mi máquina de post, cómo uso los push button para arrancar, para restablecer, para hacer control manual de la memoria, ¿verdad? Todo eso viene en el libro, ¿eh? No lo voy a explicar aquí porque es muy vasto. Pero, en fin, lo que les quiero decir es que puedo yo acceder a la memoria, que viene siendo la cinta, puedo ver qué tiene al inicio, puedo modificarla, corro el programa, ¿verdad? Aquí a través del botón Run, corro el programa, se ejecuta y al final puedo revisar qué quedó en la memoria para ver si hizo lo que tenía que hacer. Bueno, entonces ahí está la esquematización, muy rápido. Aquí está cómo relaciono cada una de las señales que están indicadas aquí con la interfaz de la tarjeta de desarrollo y cómo finalmente, por eso, en el demo que van a ver en el video, van a ver que está asociado a esto que estoy aquí indicando, ¿no? Bueno, entonces, ya, para terminar, ¿no? Vamos a hacer, digamos, una demostración muy concreta de lo que es un programa de la máquina de post, para que no nos quedemos nada más con la idea de que estuve hablando yo de puras cosas abstractas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un programita. Noten que tiene 5 instrucciones, de la instrucción 0 a la instrucción 4. Este es el estado inicial de mis, voy a decir, de mi cinta, ¿no? Y de las celdas para hacer referencia a la máquina de post, pero ya sabemos que es memoria. Y noten cómo tengo 3 unos, ¿no? Es que estoy representando a los números naturales a través de unos. Esta secuencia de 3 unos consecutiva me representa el número 3. Entonces, este programita es un programita que hace un incremento. Al final de la ejecución no voy a tener 3 unos, sino voy a tener 4. Y eso es lo que voy a demostrar a continuación. Entonces, aquí está el estado inicial de la máquina. Vamos a ejecutar este programa, ¿no? Entonces, paso número 1, incrementa data pointer, ¿sí? Noten cómo el data pointer estaba aquí, se pasa para acá. Incrementa data pointer, ya lo hice. Siguiente instrucción, asómate a la celda y ve si tiene un 0. Si tiene un 0, brinca 3, pero no tiene un 0, tiene un 1. Así que entonces ejecuta la siguiente instrucción, la instrucción número 2. La instrucción número 2 es un salto, brinca a la instrucción 0, ¿sí? Entonces brincamos a la instrucción 0, se repite otra vez, incrementa data pointer, ¿sí? Muevo otra vez, ¿verdad? Hacia la derecha, me vuelvo a asomar, ¿verdad? Si hay un 0 en la localidad que está actual, no tengo un 0, entonces ejecuto la siguiente instrucción, que es jump, de nueva cuenta regreso a 0, ¿verdad? Incrementa data pointer, ¿verdad? De nuevo me vuelvo a asomar. Ahora sí hay un 0, por lo tanto voy a la instrucción 3, ¿sí? Y la instrucción 3 es set, es decir, pon un 1. Pongo el 1, a continuación voy a stop y termino. Noten cómo termina el programa con 4 unos y no con 3, como originalmente tenía al principio. Quiere decir que este programa lo que hace es un incremento en 1, ¿sí? Y tengo un bonito ejemplo de lo que es un programa con la máquina de post. Bueno, ya, para terminar, pues estoy justo en el límite del tiempo, justo a tiempo. Ustedes pueden ir a este enlace a correr el video de la demostración práctica. No lo voy a correr aquí porque son 6 minutos y no tenemos tiempo, pero ustedes pueden tomar una vista de esta liga, de este enlace de YouTube, y pueden ir a ver el video donde se demuestra cómo funciona muy bonito este prototipo que les acabo de platicar. Precisamente la demostración que está ahí en ese video es el programita que acabo yo de mostrar de manera gráfica, ¿sí? Un programa de incremento del número 3 y termina, por lo tanto, en el número 4. Bien, entonces ahí tengo el video de demostración. Como les dije, si ustedes están interesados en esto que estoy diciendo y son inquietos como yo lo fui y lo soy, pues vayan al repositorio que les estoy aquí compartiendo. Es un repositorio de GitHub. Ahí están todos los códigos de HDL, ahí está el proyecto, ahí está el libro que ya les platiqué. Y bueno, pues si ya no quieren aprovechar esto es porque no quieren, pero les estoy dando todo. Y lo hago solamente por amor al arte, porque soy un gran fanático de la computación, como ya demostré desde que yo era muy niño. Bien, conclusiones, ¿verdad? Ya para terminar y pasar a la parte de preguntas.
Se ha elegido a la máquina de Post y no a la máquina de Turing, porque la máquina de Post tiene un conjunto de instrucciones más pequeño y eso me conviene en todos los sentidos. Facilita el trabajo y es más didáctica. 2, se diseñó una arquitectura mejorada de la máquina de Post para poder hacer una realización práctica y lo que resultó fue un procesador de enfoque RISC, solamente 8 instrucciones, pero es una máquina universal. Puedo resolver cualquier programa computable. Y finalmente usé pues, las bondades de la tecnología que están disponibles a mi mano, con tanta experiencia que tengo, y pues con todo lo que sé, pues rapidito hice un prototipo con una tarjeta muy barata y la estoy poniendo a sus órdenes para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, los que tengan a bien aprovechar esto que les estoy compartiendo. Bien, les agradezco muchísimo su atención y quedo a sus órdenes. Gracias, profesor Laguna. Bueno, ya aquí también nuestros participantes están formulando una serie de preguntas que voy a trasladarle a usted el día de hoy. Gracias. Luisfer, Entonces, Luisfer, así como una cosa, ya que Gerardo mencionó los de la editorial MIR, yo tengo la coleccioncita también, Gerardo. Y hay O sea uno, que tú y yo somos igual de ñoños, como dirían los chicos, ¿no? exactamente, profesor. Entonces hay uno, y te voy a decir así para todos, la única forma seria de aprender funciones hiperbólicas es un testigo de editorial MIR, así como las cartillas que usted tiene. Bellísimo, Excelente. bellísimo, bellísimo. Bellísimo. Es más, te lo voy a enseñar, mira, te lo voy a enseñar, te lo voy a presumir para que veas que sí lo Ven a tengo. ver, Sal, ven, yo también lo voy a mostrar acá. El libro, lo encuentro rápido. El libro. Déjalo ver. Cientos, miles, ¿no? Bueno, ahorita lo encuentro. mientras Yo te tanto, presumo, vamos ahora yo traigo el mío. a trasladarle las preguntas, profe. Hay la primera pregunta es que, profe, ¿usted considera pertinente que se siga enseñando Assembler? Sí, fundamental. De hecho, si se fijan en el enfoque de la máquina de Post como lo estoy proponiendo, es código ensamblador puro. Sí, es fundamental. Es fundamental. Por ahí alguien me decía que qué pensaba yo de las plataformas Arduino. Y lo quiero decir con mucho respeto y mucho cariño, ¿eh? Yo sé que muchos colegas las usan y voy a decir esto con mucho cariño y mucho respeto. No en una universidad, porque los Arduinos los usan los niños de secundaria. Mi hijo tiene 13 años y le enseñan programación en Arduino. Entonces, el ingeniero tiene que estar a otro nivel, el ingeniero tiene que hacer sus propios diseños, el ingeniero tiene que hacer programación de sistemas, tiene que programar en ensamblador. Si no, ¿qué diferencia hay entre un niño que programa en Arduino y un ingeniero que está en la universidad? Pero bueno, ese es mi enfoque, ¿eh? Ese es mi enfoque. Gracias, profe. Hay otra pregunta que dice de Nicolás Pumaco. ¿Los microcontroladores como lo son PIC considera que aún tienen capacidad de competir con dispositivos como PSO o los BASIS? Definitivamente los PICs tienen un nicho de mercado que es muy específico. Es un pequeño procesador autocontenido de pequeñas dimensiones que tiene capacidad de procesamiento suficiente y periféricos suficientes para diseños compactos, para diseños y aplicaciones muy concretas. Los PICs son una maravilla. Los PICs son la cosa más hermosa que yo he visto. Un dispositivo microprocesador en 8 pines, en 18 pines. Son increíbles. Claro, todo a su debida escala, ¿verdad? Un PIC no va a funcionar en una computadora de alto desempeño. Para una computadora de alto desempeño vamos a usar una ARM o varios ARM. Yo diría, cada cosa en su justa medida. Yo los invito a que sigan usando PICs y sigan usando ensamblador para programar PICs. Me parece que es una ruta fabulosa para adquirir los conocimientos y apropiarse de los conocimientos fundamentales de la computación, como es el algoritmo, ¿verdad? Como es los elementos de memoria, de datos, los elementos de memoria de código y todos los conceptos de la computación están perfectamente claros en un dispositivo PIC porque es, aunque relativamente, y digo entre comillas, aunque relativamente fácil su acceso y su uso, están ahí presentes los conceptos fundamentales de la computación y el dispositivo no es nada sencillo, son muy poderosos para el tamaño y las capacidades que tienen. Ok, profe, gracias. Hay otra pregunta que nos dice, ¿qué opina del entorno Mbed
El entorno Embed. No lo conozco, si me pudieran platicar qué hace, pero no lo conozco. Ahí sí les voy a fallar, ¿eh? Yo trabajo con Xilinx. Por circunstancias de mi trabajo, yo trabajé siempre con FPGAs y dispositivos programables de la marca Xilinx, y por eso yo trabajo con el entorno Vivado, pero no me atrevería a emitir juicios sobre otras plataformas porque honestamente las desconozco. Digamos, soy experto en Xilinx, soy experto en Vivado, no he incursionado en otras plataformas porque no las necesito. Los Xilinx me responden muy bien y me resuelven muy bien lo que yo necesito. Otra pregunta, profe. Dice, ¿tiene algo de información sobre diseño con procesadores M7? No, tampoco. Es lo que les digo, es que el mar de información es impresionante. Yo sé un poco de algunas cosas que yo uso, pero es imposible que alguien sepa todo toda la tecnología y de todos los elementos que hay. Es imposible. Es, insisto, agobiante e intimidante. Casi hay que ser experto en la plataforma y en la tecnología que uno usa, y aún así uno no alcanza a saber todo lo que necesita saber de esas plataformas porque constantemente se están actualizando. Entonces sí, les voy a quedar mucho mal en muchas cosas porque no lo sé todo, lo siento. Pero de lo que sí sé, lo domino, ¿eh? Eso sí. Gracias, profe. No hay más preguntas. Los aquí participantes, tuvimos casi 80 personas en la conferencia. Voy a ver si Están encuentro mi muy libro, a ver, mientras si agradecidos, aparece alguien más, ¿no? están muy agradecidos por su conferencia, por Gerardo, esa mira, fundamentación que nos ha dado en la noche de hoy. mira, Está la máquina de post. Aquí mira, está la máquina de post, señor mira, Harold. las funciones hiperbólicas, profesor Gerardo, mírelas. Mire, por si no me cree. Ahí está, Editorial Mir. Editorial Bill, papá, mira. Es correcto. Somos beneficiarios, ¿eh? Y muy afortunados de haber vivido esa época. Sí, ya no se consiguen, toca mirar. Bueno, Luis Fernando, Han llegado otras preguntas, profe. Pues A ver, aprovechemos y las trasladamos. ¿Qué principales ventajas tienen las FPGA? uy, es fabuloso. Mira, el diseño que yo les presenté que está en las diapositivas, ustedes pueden ir al artículo, ahí está el enlace del artículo, y vayan a él, por favor. Todo con componentes discretos. Me tardé días alambrando con wire wrap los componentes, las terminales de las compuertas lógicas del microprocesador, de la memoria, todo se cableaba a mano. Era hermoso, pero no, era una cosa terrible. Ese diseño yo lo podría hacer hoy en 5 minutos con VHDL, con un FPGA cualquiera, porque el FPGA tiene todo lo que ustedes imaginen en cuanto a diseño lógico, lo tiene adentro. Y tiene más cosas. Pueden hacer ustedes lo que quieran con un FPGA, lo que quieran. Un sistema computarizado completo lo pueden hacer, o diseños de ejercicio básicos lo pueden hacer. Un FPGA es una cosa hermosa. Solo tiene un detalle. El detalle que tiene el FPGA, y es su gran defecto, es que si está sustentado en memoria estática, RAM, el problema es que son muy vulnerables a ruido y estática y sparks, porque finalmente es una memoria. O sea, el hardware no es tal, son tablas de búsqueda. Entonces, bueno, si conocen el concepto de la tabla de verdad, ¿no? Conocen el concepto de tabla de verdad, eso es una FPGA, un conjunto de muchísimas tablas de verdad, donde ustedes definen las tablas de verdad en memoria, y eso es lo que hace las veces del hardware. Entonces, evidentemente es una memoria, es susceptible a ruido. Entonces, el hardware se puede echar a perder por un spark de ruido, ¿sí? No es hardware sólido, no es hardware alambrado, es una emulación de hardware. Entonces, es maravilloso el FPGA, nada más que no se puede usar en aplicaciones críticas. ¿Cuáles son las aplicaciones críticas? Aplicaciones médicas, aplicaciones espaciales, aplicaciones militares o aplicaciones donde está de por medio la vida. No es recomendable usar FPGAs, sobre todo los que son de soporte de memoria RAM. Hay versiones OTP, One Time Programming, pero son más caras. Ok, profe, y una última pregunta. ¿Cómo motivaría usted a la gente para incursionar en este bonito mundo? Híjole, qué interesante pregunta, ¿eh? Ya vieron que yo les presenté que yo empecé cuando era un niño. Yo tenía 15 años. El que quiere, el que está motivado,
va a buscar la información, así como el profe Harold que buscaba sus libros y yo buscaba mis libros también en el estanquillo soviético. Si los chicos no buscan libros, si los chicos no buscan la información, si nosotros que hicimos tantas cosas con tan pocos recursos, simplemente es el que quiere lo hace y el que no, no. No hay forma de motivarlos. Yo veo a los jóvenes muy apáticos, los veo que no aprovechan todo lo que tienen. Es un momento fabuloso el que están viviendo y sin embargo no lo aprovechan. Toda la información disponible en línea, toda la información al alcance de un clic, todos los recursos muy baratos. Si no quieren hacer nada ellos, no hay forma de motivarlos. Yo sí me motivo porque aprovecho todo lo que sé, aprovecho todo lo que hay y me encanta. Entonces, ¿qué diría yo? Pues nada más poner el ejemplo de que se pueden hacer cosas muy, pero muy interesantes con unos recursos que están a la mano hoy para prácticamente cualquiera. Gracias, profe. Bueno, profe, le agradecemos nuevamente el hecho de acompañarnos en esta charla. De verdad que ha sido un cierre maravilloso con esta charla que motiva a nuestros estudiantes, a nuestros profesores a incursionar en esos conceptos que requerimos todos que corresponden a la ingeniería electrónica, a la tecnología en electrónica. Muchas gracias, profesor Gerardo. Al contrario. Esperamos vernos pronto de manera presencial, tenerlo ojalá la decimosexta versión del A ver si Congreso se puede, pueda ¿no? A ver acompañarnos si de manera llegamos. presencial. Claro, claro, profe. Por acá usted sabe que bienvenido y nuevamente muchas gracias por ese tiempo, por esa dedicación Al que nos ha contrario, yo dado les agradezco a ustedes. esta noche. Bueno, Gracias. muchas gracias, profe. Mucho gusto. Bueno, feliz noche, profe. Y bueno, vamos